Intentaba era pues sentarnos a reflexionar, que en otro tipo de jornadas de congresos no se puede reflexionar, no se puede dialogar. Aquí hemos tenido tiempo para cada uno decir lo que quiera sobre estos temas, y la cuestión es sobre todo sacar alternativas de qué podemos hacer frente a lo del JCR, frente a la intrusión, frente a cómo se difunde la psicología, frente a todas estas temáticas. Voy a hacer entonces un pequeño, rápido resumen de lo que hemos ido hablando, o por lo menos algunos de los puntos como más esenciales. De forma que, bueno, un poco yendo justo por ese orden, pues comenzamos tratando la temática del neurocentrismo y el hecho de que la psicología se está centrando en las causas internas y solo en los movimientos neuronales como parte, como las causas de lo que hace la cosa, y empezamos entonces a estudiar realmente si el neurocentrismo es un problema como tal, o es que ocurre exactamente igual en la psicología, porque se está centrando en la mente, se está centrando en otros conceptos y no tanto en lo que sería el contexto, la interacción, etc. Y claro, eso nos llevó a plantear la pregunta base que ya lleva 150 años en la psicología, que ¿cuál es el objeto de la psicología? ¿Qué es en sí? Y entonces, lo mismo, discutimos sobre si es una ciencia natural o no es tan natural, cuál es realmente. Al final yo me quedo con la definición que dio Marino, de que es el estudio del sujeto, un ser humano, y su comportamiento. Y que de alguna manera eso ahí engloba todo. Luego la cuestión es con qué metodología hacer. Hablábamos de si es necesaria la replicación o si la replicación es realmente lo que mide la cientificidad o no de nuestra ciencia o de la psicología como ciencia, etcétera. Y claro, la opinión es diversa. La cuestión es que en la mayoría, excepto Marino, pues estamos que se necesita que la psicología sea una ciencia de tipo experimental, en donde la replicación y la repetición de los hallazgos es lo que nos da la seguridad en lo que estamos haciendo. La cuestión es, y en eso sí seguimos con Marino, pues que las causas no hay que buscarlas en la conducta o en las neuronas o en la mente, sino en la interacción, en el contexto. Si realmente es la interacción de un ser humano, de un individuo biológico con todo su entorno, el que es lo que marca nuestro objeto de estudio. Y esa interacción es donde debemos centrar entonces todos los esfuerzos de investigación. Porque ese tipo de neurocentrismo u otras secciones de tipo psicológico realmente lo que hacen es olvidar el contexto, olvidar la interacción, con lo cual se quitan o olvidan de una parte importante de las causas, de por qué nos comportamos de una manera o de otra. También se habló entonces dentro de esa neuropsicología, pues eso que es una opción monista, se busca una causa única de todo, buscando en el cerebro, pues eso, dónde está una causa única que lo explique todo. Y se ha hablado precisamente como de los métodos de neuropsicología son todos indirectos, son todos muy complejos, muy instrumentales, pero realmente no pueden medir el movimiento realmente. O ahora recientemente es cuando están midiendo algunas neuronas específicas, pero siempre va a ser la neurona concreta, cómo se mueve, cómo se activa. Le falta cómo esa neurona tiene una interacción con lo que está haciendo el individuo. Bueno, en el otro de los temas, que era sobre la eficacia de las terapias, pues hablábamos de que la búsqueda de la eficacia pues, se basa en un modelo médico, en determinadas patologías, en una clasificación, y se supone que esas clasificaciones son causa única, con lo cual se utiliza como modelo para buscar esa eficacia, y se busca solo la eficacia de los resultados. Se habló también que la eficacia no supone satisfacción del usuario. El usuario casi siempre va a estar satisfecho y dependiendo del sexo donde se les mida van a estar más o menos satisfechos, pero eso no implica que haya esa eficacia. Se hablaba también entonces de que las terapias cognitivo-conductuales pues, ganan la carrera en casi todas las categorías y están en todas y realmente son los tratamientos empíricamente validados en la mayoría de los trastornos. Pero la pregunta es qué variables concretas son las que actúan en esas terapias. Ahí es donde está la clave, porque realmente son paquetes o protocolos de tratamiento, pero con muchas variables juntas. Lo que deberíamos optar, o la opción que se planteaba, era buscar entonces el estudio del proceso, no de los productos finales, sino centrar la investigación entonces en las causas de ese proceso de cambio. ¿Qué es lo que hace exactamente que el individuo en clínica vaya cambiando poco a poco y realmente luego al final es donde observamos el cambio? Pero ¿cuál es la sustancia activa de todo lo que compone ese medicamento de un tratamiento psicológico? Es lo que realmente tiene efecto. Entonces, lo que se hablaba, o en otras
acepciones se habla de que lo que tienen en común las psicoterapias, como la relación terapéutica o la empatía y cosas así, realmente no son tales elementos comunes, sino que son procesos de cambio, son causas eficientes de cambio y, claro, las comparten varias terapias. Le llaman de distintas formas, pero lo que hay que estudiar científicamente es cómo se produce ese proceso de cambio. Estudiarlo científicamente, no estudiar protocolos generales. Hablábamos luego después también de los criterios de calidad de la investigación y pues bueno, pues todos nos quejamos y por lo menos nos sirve un poco de pataleta hablar del imperio de los índices del JCR y que es el único indicador, etcétera. Se han hablado y se han expuesto mucha otra variedad de indicadores de calidad que se podrían utilizar en conjunto y sería mucho más, digamos, más enriquecedor al evaluar la calidad de un investigador o de un equipo de investigadores, etcétera, y no un índice único numérico. Y sobre todo se utiliza por la facilidad de uso, el coste mínimo que supone para una selección de personal, etcétera, pues utilizar un numerito y punto. Entonces, lo que ha ocurrido es que realmente, pues eso, la cantidad ha matado la calidad. Buscando esa calidad, que es como surgieron los índices de calidad, pues al final lo único que se está reforzando es la cantidad. Tener muchos artículos y un cerro de papeles, pero realmente no tiene calidad, o por lo menos utilidad, mucha de esa investigación. Y lo que hemos visto también en varias posiciones es que precisamente el mismo fenómeno afecta por igual a algunos de los temas que se han tratado aquí, como la creatividad o la salud laboral. Es decir, no es algo que digamos a lo mejor es de la psicología, digamos, más clínica o más conductual, sino que realmente en todos los campos está ocurriendo igual. Porque realmente todo ese tipo de fenómenos al final se repite en muchas investigaciones, pero no hay investigación científica seria sobre ese fenómeno objeto de estudio. La propuesta era entonces utilizar varios indicadores de calidad, no solo uno, sino una variedad de indicadores y desde luego no utilizarlos como un criterio con una función laboral, como ocurrió con el CI, donde se crea un determinado patrón, un numerito, y luego ese número se utiliza para seleccionar a los niños, seleccionar en una empresa. Si tienes un CI entras y si no, nada. Entonces ese es el gran problema, cómo se están utilizando los indicadores de calidad. Una opción que se proponía y que realmente tiene que salir de aquí, si podemos hacerla también en una web o algo similar en castellano, es utilizar los preregistros de investigaciones, como esa estrategia de control de la calidad, de forma que cuando hay un preregistro de cómo se va a hacer una investigación, luego vemos los resultados y si efectivamente concuerdan y no ha ocurrido al revés, que el investigador ha cambiado los datos o ha maquillado la hipótesis para que coordine con lo que le ha resultado. Y lo mismo, es un control de calidad no solo de que ocurran siempre resultados positivos, sino que cuando ocurren resultados negativos también y ponerlos en evidencia. Y ahí también pues la opción de fomentar los accesos abiertos y la web entonces de prepublicaciones. Se han mostrado aquí algunas de tipo internacional, etcétera, pero bueno, lo que podríamos ir fomentando son algunas de esas también en castellano. Que hay muchísimos lectores en castellano de información científica. La inclusión entonces también como propuesta de las revistas de réplicas y contrarréplicas dentro de secciones de las propias revistas y la inclusión incluso en las revistas de una sección de replicaciones, sean tanto positivas como negativas. De forma que haya esa sección y de alguna manera se va fomentando ese espíritu de realmente de calidad y de crítica dentro de las investigaciones. Dentro de esa difusión también, ese es el otro tema, la difusión de la psicología científica. Se han hablado pues de eso, que hay muchas psicologías académicas de varios tipos y que realmente luego por otro lado hay una psicología popular, que es la que todo el mundo entiende, una serie de prejuicios culturales que ya hemos aprendido todos desde pequeñitos y que en muchas ocasiones son permeables porque la psicología más científica o académica se contamina de todos esos conceptos y al final está todo mezclado y no sabemos muy bien qué es lo que se está manejando con cada tipo de estudio. Entonces se ha hablado de la necesidad de la difusión pública y muy crítica de las malas prácticas o de las pseudociencias y que es necesario pues poner el énfasis en webs, en la televisión o donde haga falta, pues las críticas a eso que realmente no tiene una asunción científica. La cuestión que sí se discutió sería si para eso podría utilizarse o bien una estrategia global, difundir mucho y a través de internet, o bien una estrategia personal donde primaría más el convencer a tú y utilizar estrategias de comportamiento que ya bien conocemos para convencer al otro y para realmente, en este caso sobre todo, no provocar más rechazo aún en contra de una determinada concepción científica. Y
frente a eso, pues utilizar los medios masivos, y sobre todo aquí la opción es cuando hay, digamos, publicaciones o hay difusiones de cosas no pseudocientíficas, sino anticientíficas, pues entonces sí utilizar a mansalva la crítica, que si hace falta, la crítica destructiva. Entonces, un poco combinar las dos estrategias. En esa discusión también pues, se ha hablado que hay una necesidad de apoyo y de reforzamiento social de los propios divulgadores, porque que si no, comenzamos con mucho entusiasmo difundiendo blogs o esas funciones psicológicas, y con el paso del tiempo vamos deteriorándonos y vamos nosotros mismos extinguiendo si no hay reforzamiento que mantenga eso. Y desde luego entonces es necesario considerar los reforzadores del propio investigador, porque si buscamos solo JCR, pues entonces vamos listos, y tenemos que buscar algunos otros reforzadores que van a venir dados sobre todo por el grupo que mantenga entonces ese afán investigador. Y también se habló de que la ultraestrategia realmente es comenzar la difusión de esa psicología científica de las propias clases, comenzando ya desde base, enseñando bien la metodología, lo que es una psicología científica, lo que son las distintas tipos de psicologías, y que luego el alumno, sobre todo, que sea crítico, que dude y que escoja lo que quiera, pero que tenga razones hacia dónde quiere ir en el estudio de la psicología. Y finalmente acabamos de hablar también de ética en psicología, en cuanto que, bueno, pues realmente yendo a la raíz, si aplicamos un análisis conductual, pues la ciencia es lo que hacen los investigadores, y los investigadores somos personas y sometidos a las mismas contingencias que todos los demás, con lo cual no estamos por encima del bien y del mal ni nada por el estilo. ¿Qué quiere eso decir? Que entonces lo que nos está realmente presionando hacia publicar y publicar son esos indicadores de JCR, esa necesidad dentro de la universidad de publicar y publicar, y eso está llevando a distorsiones en las propias publicaciones. Distorsiones no solo en los propios contenidos, que se hacen cada vez más light, se hacen menos experimentales, y además de distorsiones ya brutales en el momento en que por obtener ese reconocimiento y esos JCR, pues se miente directamente en las publicaciones. Hemos mostrado varios ejemplos recientes y todos los años están surgiendo continuamente estudios o denuncias donde ya no en la ciencia en general, sino dentro de psicología, realmente se tienen que retirar papers, se tienen que retirar afirmaciones porque están directamente falsificadas. Hemos hablado también de una serie de mentiras y maquillaje en las publicaciones y tal, y realmente se mantiene pues porque eso obtiene reforzamiento positivo. Solo se publican las cosas positivas, lo que da buenos resultados y punto. Entonces, realmente también los propios investigadores afirman que realizan esas malas prácticas, o sea que se reconoce que es una mala práctica, no es algo que se desconozca, sino que se llega a afirmar, y entonces no hay controles frente a eso. Se obtiene beneficio porque tienes más papers y más publicaciones y te contratan más si haces eso, excepto que te pillen. El problema es eso, pero como los que realmente al final se denuncian son poquísimos, pues se mantiene esa misma práctica. Se han ofrecido entonces diversas sugerencias para disminuir esas malas prácticas, desde de nuevo también volvemos al COP y que realmente tenga un papel importante, o los comités de ética en las universidades, para controlar bien el hecho de las prepublicaciones que ya se ha hablado, el hecho de que los mentirosos sí tengan consecuencias, que en España no tiene ninguna consecuencia y nadie limite ni lo echan de su trabajo ni nada porque falsifiquen los datos, y también la protección de los denunciantes, o protestas en la web de tipo escéptico, o cartas incluso a instituciones, etc. O sea, que hemos mencionado toda una serie de alternativas, por lo menos para luchar en lo que podamos contra eso. Se ha hablado también entonces de las cuestiones éticas de la telepsicología, en la necesidad de que el COP salvaguarde también esas nociones éticas, y malas prácticas que en general supone pues un mayor descontrol de una nueva tecnología que se está introduciendo, y que si hay malas prácticas en la situación en vivo, pues cuando tenemos ese anonimato online, pues no tenemos consecuencias inmediatas sobre nuestra conducta, con la cual la posibilidad de falsificación y de intrusión, etcétera, son muchísimo mayores. Se habló entonces como opción también el comenzar con asignaturas de ética en la propia enseñanza universitaria, de forma que se refuerce y realmente se aprende desde el principio, pues eso, qué hacer éticamente con la psicología.
Y bueno, así muy rápido y a vuela pluma, pues hemos hecho todo ese recorrido. Si hay alguna pregunta, alguna cuestión más.